Dolor de cabeza, espalda y mandíbula son algunos de los síntomas del bruxismo infantil, un acto de apretar y rechinar los dientes que puede ser provocado, por ejemplo, por el estrés de volver a clase para los más pequeños. Y bueno, para conversar sobre esta patología en los niños, estamos con el doctor Eduardo Ellis de la clínica Dentimagen, con quien vamos a conversar sobre este tema. Hola. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿y tú? Bien. A ver, partió clase, llegó marzo, no solamente el famoso llegó marzo está en los créditos, pago patentes, sino que llegó marzo para los niños, para el colegio, mucho de eso les provoca estrés, nerviosismo. Eso puede ser causante de bruxismo, ¿no? Absolutamente. El bruxismo, como tal, como tú bien lo dijiste, es el acto, la parafunción, o sea, que se aleja de la función normal de la masticación, de la deglución, de apretar los dientes y rechinar los dientes. Eso puede tener consecuencias muy claras en todo el sistema masticatorio, ¿ya? Como a rasgos generales, para un poco entender bien en qué se trata, nuestro sistema masticatorio está compuesto de varios componentes. El componente más importante son los dientes, obviamente, otro componente son los músculos y otro componente son las articulaciones temporomandibulares, que son las articulaciones que permiten abrir y cerrar la boca, y el sistema nervioso, que hace la coordinación de todos esos sistemas. Entonces, cuando la persona, ya sea el niño o el adulto, aprieta los dientes, rechina los dientes, el sistema puede caer en patología en cualquiera de esas áreas. O sea, puede caer en patología en los dientes, puede caer en patología en los músculos o en las articulaciones. ¿Y eso es detectable en un menor o a veces puede pasar desapercibido? Lo que pasa es que el bruxismo en infantil, normalmente los síntomas son poco frecuentes, sino los signos son más frecuentes. O sea, la patología a nivel dentaria, o sea, el desgaste dentario en los niños, normalmente es lo más visible. Y es poco frecuente que el niño acuse dolor muscular o dolor articular, o imposibilidad para abrir la boca, dolores de espalda. Eso es más en el adulto. Entonces, ¿cuál es la indicación para los papás? Es estar atento al ruido que se puede producir en la noche, porque normalmente los papás, cuando duermen con los niños y el niño aprieta los dientes y abruxa, produce un chasquido, y ese chasquido es preocupante para el papá, y ahí consulta. Pero si el papá no se da cuenta de ese ruido, normalmente la única manera es el desgaste dentario. Pero también hay que tener cuidado en el desgaste dentario, porque hay un desgaste dentario que es fisiológico del niño. Entonces, ¿quién tiene que hacer ese diagnóstico diferencial? Es el dentista especializado, o sea, en este caso el odontopediatra o el ortodoncista. Ahora, ¿qué es lo más complicado de todo esto? ¿La situación del momento, el dolor que te pueda provocar, el estrés que estés viviendo, o quizás las consecuencias futuras de no tratarse el bruxismo a una edad temprana? Yo creo que en el tema del bruxismo es súper complejo, y es un capítulo dentro de la odontología que incluso es transversal a las otras áreas de la medicina. Como tal, como la neurología, como otras cosas, la kinesiología, y varias especialidades médicas que están involucradas en el bruxismo. Ahora, el bruxismo normalmente en niños se da entre los 4 y los 6 años con mayor frecuencia, antes de que empiecen a salir sus dientes definitivos. Entonces, en la mayoría de los casos, al erupcionar los dientes definitivos, el bruxismo se pasa. Ya, en la mayoría de los casos. Es súper frecuente el bruxismo en niños entre los 4 y los 6 años, pero normalmente cuando erupcionan sus molares definitivos y los incisivos anteriores, normalmente el niño deja de bruxar. Pero un pequeño porcentaje de esos niños son los que siguen bruxando en el camino, y esos son los que hay que pesquisar. ¿Y qué consecuencias trae, por ejemplo, el que eso continúa en el tiempo? Bueno, como te digo, puede traer consecuencias a nivel muscular, dolores musculares, puede traer consecuencias a nivel de articulación, chasquido en la articulación, imposibilidad para abrir la boca, y una de las cosas más importantes, daño en los dientes. Los dientes se pueden empezar a desgastar, y sobre todo si ya son dientes definitivos, los dientes definitivos ya requieren otro tratamiento. Ahora, es súper complejo porque se asocia también a trastornos del sueño. O sea, en términos generales, para que la gente sepa, existen dos tipos de bruxismo. Un bruxismo que es nocturno y un bruxismo que es diurno, y que se tratan como manera independiente. Y el bruxismo nocturno normalmente está asociado a trastornos del sueño y está asociado a estrés emocional. Por eso el tema del colegio, y normalmente en el entorno familiar, normalmente siempre en el entorno familiar hay alguien que bruxa también y que aprieta los dientes en la noche. Pero eso es por un tema de comportamiento psicológico también, o sea, la poca capacidad de tolerar el estrés finalmente. O sea, no es que el estrés produzca el bruxismo, sino que es la poca tolerancia al estrés. ¿Cuál es el tratamiento entonces, Viale? ¿Tratar el estrés o por otro camino? En los niños, lo importante en el tratamiento es principalmente preventivo. O sea,
control con el especialista, en este caso tiene que ser el odontopediatra, para que haga el diagnóstico diferencial de esa faceta de desgaste que hablamos, o con el ortodoncista. Terapia conductual, psicológica, de relajación. Si el niño está muy estresado, se puede hacer, hay técnicas de relajación. Si es muy intenso, se puede hacer una interconsulta con el psicólogo. Técnicas de relajación antes de dormir. Algo súper importante también que ocupan como consejo, que se ocupa como consejo, es por ejemplo, ir a acostarse temprano, qué sé yo, no ver televisión en la noche, una serie de cosas como para que el niño entre relajado a dormir, ¿ya? Ahora, ya en el adulto la cosa se empieza a complicar mucho más, porque ya es una patología que produce gran daño, y daño finalmente en todo el sistema. ¿A qué punto? Primero, de nuevo volvemos a lo mismo, a estos tres pilares, digamos, ¿Cuáles del son las sistema. consecuencias graves que puede llegar a tener Lo una persona? primero se puede hablar de la parte muscular. Hay dolor muscular, hipertonicidad muscular, problemas funcionales finalmente, y eso ya, dolores de cabeza, dolores al cuello, del sistema cráneo-columna cervical. El paciente adulto normalmente tiene problemas para dormir, ya está considerado como una parasomnia, o sea que el paciente, conjuntamente con todos los despertares que tiene en la noche o el mal dormir, se asocia también el bruxismo. Eso por un lado, el dolor muscular y todo eso. También puede tener trastornos en la articulación. La articulación puede ir produciéndose trastornos progresivos de la articulación, que puede tener problemas funcionales por imposibilidad para abrir la boca o para cerrar la boca. El paciente en algún momento se puede quedar con la boca abierta o con la boca cerrada sin poderla abrir. Dolor articular, miositis en los músculos, ya lo dijimos, pero también dolor en la articulación, o sea, dolor a la palpación, y eso imposibilita principalmente la función, o sea, ¿qué es lo que te imposibilita? Comer, hablar, etcétera, todas las funciones del sistema. Y para finalizar, porque el tiempo ya se nos está yendo, pero puede ser, por ejemplo, que un niño que tenga bruxismo y que los papás no lo han detectado, y él no lo manifieste tan abiertamente, pueda desencadenar que él, por ejemplo, no quiere ir al colegio, que no sienta ganas de ir al colegio por alguno de estos síntomas, ¿o no? Podría ser, sí, podría ser. Lo que pasa es que hay que estar atento principalmente a los problemas del sueño. O sea, si hay muchos niños que tienen posibilidad, más que nada ya entran en el ámbito psicológico más que odontológico. Si el niño tiene imposibilidad para quedarse dormido, imposibilidad para, o posibilidad para despertar incluso porque el sueño fue muy mal, o sea, él acusa un sueño poco reparador, eso es un signo de alerta. Le quiero agradecer por estar junto a nosotros. Ya, pues, muy bien. Listo. Muchas gracias. Nosotros entonces ponemos término a esta media hora de noticias, pero no se separe nosotros y siga junto a la compañía de CNN Chile.